Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a arrancar la cuarta clase. Vamos a continuar con el mismo tema de la clase anterior, el análisis exploratorio bivariado, solamente que en este caso lo vamos a aplicar a otro tipo de variables, ¿no? Como recuerdan, en la clase anterior nos enfocamos en la relación entre dos variables cualitativas. En este caso vamos a plantear dos temáticas distintas. Primera, el análisis entre variables cuantitativas, es decir, aquellas que vimos de nivel de medición intervalar, que como recuerdan, bueno, podrían ser discretas o continuas. Y luego vamos a ver muy brevemente un análisis de asociación entre variables cuantitativas y cualitativas, ¿no? Que es un caso distinto donde se combinan los dos tipos de variables, que es bastante frecuente en la práctica. Bueno, un poco este es el temario. Vamos a pasar por los mismos puntos de siempre, ¿no? Tablas de contingencia, representación gráfica y luego las medidas de asociación en los dos casos. Así que bueno, comencemos con el primer caso, variables cuantitativas. Como siempre, la matriz de datos que estábamos trabajando previamente con estas 5 variables, un ID de un identificador de número de alumno, después 2 variables categóricas, nominales, género y país, y luego 2 variables numéricas, lengua y matemática, que corresponden a las notas en esos 2 exámenes. La clase pasada nos enfocamos, ¿no?, en estas 2 variables. Hoy vamos a enfocarnos en las 2 siguientes, en las 2 intervalares, que serían las 2 notas a los exámenes. Bueno, como siempre, reducimos o subseleccionamos ese conjunto de datos para facilitar el análisis. Repito lo mismo, la variable alumno es un identificador que nunca se usa, pero siempre viene en las bases de datos. Por eso está bueno mirarlo y tenerlo en cuenta para no sorprenderse cuando el día de mañana estén trabajando con algún conjunto de datos y se encuentren con esta variable. Bueno, en este caso, como siempre, arrancamos por las tablas de contingencia. Nosotros, para 2 variables intervalares, podríamos armarlo. De hecho, en algún ejemplo que vimos para variables univariadas, que serían estas mismas, para las notas, armábamos una tabla con distribución de frecuencias. Les había aclarado que no tiene tanta utilidad, se usa, si son pocas categorías se puede usar, pero no es lo más frecuente, lo más útil. En este caso, si nosotros queremos hacer una tabla de contingencia relacionando las 2 variables numéricas, vamos a tener 10 categorías de un lado y 10 del otro, por lo tanto vamos a tener 100 celdas y la verdad que no nos va a brindar ninguna utilidad, porque va a ser muy grande, porque va a tener muchas combinaciones vacías, sobre todo con nuestro caso que apenas tiene 15 registros, así que no tiene ningún sentido de hacerla. Pero sí, bueno, pasemos al segundo punto, que era el de la representación gráfica. ¿No? La representación gráfica es, bueno, en este caso es un eje XY, ¿no? Un eje cartesiano donde presentamos el valor de cada una de las variables, ¿no? Y lo marcamos en este caso como un punto. Entonces, para tomar el ejemplo, este caso es una persona que en uno de los exámenes se sacó un 1 y en el otro se sacó un 6. Esta es una persona que se sacó un 2 y también un 6. Y así son las distintas combinaciones. Acá me faltó poner la etiqueta, pero si ustedes recuerdan, este es el examen de lengua y este es el examen de matemática. Entonces, con estos simples puntitos podríamos ver las combinaciones de lo que ocurrió con cada una de las personas, ¿no? Este caso se sacó un 9 en lengua y un 2 en matemáticas. Este caso extremo se sacó un 10 en ambos exámenes. Y así, bueno, vemos cada uno. Esta línea que ven acá es una línea de mínimos cuadrados, se llama la recta de mínimos cuadrados, que todavía no les conté nada, pero va a ser una de las cosas que vamos a ver durante la clase. Y que es una línea que intenta explicar el comportamiento entre la relación, la asociación entre esas 2 variables, a partir de esta recta, que se la denomina de mínimos cuadrados porque es la recta que pasa más cerca de todos los puntos, ¿no? Es también un concepto teórico
que lo que implica es que si nosotros calculáramos la distancia de cada uno de estos puntos a la recta, veríamos que es la recta que está más cerca de todos. Puede estar más cerca de todos sin pasar necesariamente por ninguno, ¿no? Podría estar acá en el medio y no pasar por ninguno de los puntos y ser la mejor recta posible. A veces es un concepto, bueno, de estadística, de esta idea de mínimos cuadrados, que también es como muy teórico, a veces cuesta un poco entenderlo, pero quédense con esa idea. Bueno, más allá, bueno, en realidad nosotros vemos esto y no nos queda muy claro cuál sería la relación entre los datos. En este caso, si ustedes recuerdan, en el examen de matemáticas casi todo el mundo se sacaba 6. Entonces ven que la recta casi es una línea horizontal, porque como todos los casos tienen la misma nota, no hay mucha variabilidad. Entonces en realidad este ejemplito que estamos utilizando ahora no es un muy buen ejemplo, porque una de las variables es casi una constante. Pero bueno, a mí me parece interesante dejárselos para mostrarle casos más reales y que empiecen a entender cómo cuando estén trabajando con datos se van a encontrar con cosas más parecidas a estas que a los ejemplos típicos donde hay grandes asociaciones entre los datos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, tenemos esto. ¿Qué debemos hacer para ver si existe asociación entre las variables? Bueno, ahí arrancamos con el tercer puntito de este mini índice que había armado, que son las medidas de asociación. La medida de asociación entre variables intervalares o cuantitativas, existen muchas. La más común, la que más van a ver, es la correlación de Pearson, ¿no? Que mide esto, la cantidad de dispersión en relación a la ecuación lineal de mínimos cuadrados. Es decir, cuánto se alejan, cuán dispersos están cada uno de los puntos, que serían cada una de las combinaciones posibles, con respecto a la recta que está más cerca de todos los datos. El coeficiente de correlación, este valorcito fluctúa entre -1 y 1, y un valor de 0 indica que no hay asociación entre las dos variables. Un valor mayor a 0 indica que hay una asociación positiva, es decir, a medida que aumenta el valor de una variable, también lo hace el de la otra. Y un valor menor a 0 indica una asociación negativa, es decir, a medida que aumenta el valor de una, disminuye el de la otra. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, si las personas que se sacan buenas notas en las dos materias y los que se sacan malas notas en ambas, hablaríamos de una asociación positiva, ¿no? Porque el que se saca un 8 en lengua probablemente se saque un 7, un 8 en matemáticas, y el que se saca un 1 en una probablemente se saque también un 1 o un 2 en la otra. Sería lo esperable. Si por algún caso hubiera comportamientos opuestos, es decir, a todos los que les va bien en lengua les va mal en matemáticas y viceversa, ahí tendríamos una asociación negativa, es decir, un coeficiente negativo, ¿no? Que bueno, para el caso de las notas no sería raro que ocurra eso, pero bueno, en otros fenómenos sí puede ocurrir. Algo interesante, o algo que hay que dejar en claro, es que nosotros vamos a trabajar con asociaciones lineales, ¿no? O sea, vamos a ver asociaciones que siguen estas lógicas, ¿no? Cuando una crece, la otra crece, o cuando una crece, la otra decrece. En la realidad vamos a encontrar que existen un montón de tipos de asociaciones, que ahora, bueno, después les voy a mostrar un poquito algunos ejemplos muy brevemente, pero nosotros vamos a trabajar con asociaciones lineales, que existen, son bastante frecuentes, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, pero son un solo tipo, y son por lo general las más sencillitas de analizar, que bueno, van a ver que las técnicas quizás no son súper sencillas, pero las que siguen, las que son de relaciones no lineales, son mucho más complejas. Así que quédense con esta idea. Nosotros vamos a estar estudiando asociaciones lineales. Bueno, y ven acá, esta es la fórmula del análisis de correlación, que comúnmente se llama R de Pearson por su creador, que era, bueno, Pearson, que
que llevó a cabo, bueno, hizo esta fórmula durante el 1800, 1870, si mal no recuerdo, y dio esta fórmula para entender o para poder calcular la asociación entre dos variables cuantitativas, la asociación lineal, repito. Y esta es la fórmula. Ven que es bastante más complejo que lo que estábamos viendo. Esta básicamente lo que hace es una sumatoria de cada uno de los puntos de x, que sería la variable 1 menos su promedio, multiplicado x2 en este caso, que sería la otra variable, menos su promedio. Toda esa sumatoria se divide, por un lado, por la sumatoria de la variable 1 menos su promedio elevado al cuadrado, y la raíz de todo eso, por también la raíz de la sumatoria de la variable 2, de cada valor de la variable 2 menos su promedio elevado al cuadrado. ¿No? Ya entramos en un rumbo donde las cuentas empiezan a ser cada vez más complicadas y empieza a ser, bueno, cada vez más difícil de entender lo que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, quédense tranquilos que si bien yo les voy a mostrar las fórmulas, después hay cálculos más sencillitos que se pueden hacer de forma bastante rápida y no hace falta volverse locos. Pero bueno, la idea es que en lo posible puedan entender por dónde vienen las fórmulas, de dónde salen y más o menos qué características tienen, ¿no? Dos aspectos importantes del coeficiente de correlación son su magnitud y su signo. Como les decía, el signo indica el tipo de relación y la magnitud es cuán fuerte es, ¿no? O sea, como les decía, va entre menos 1 y 1. 0 indica la ausencia de asociación lineal entre las variables, y mientras más cercano a 1 es que su magnitud es más fuerte, o sea, están más asociadas, y cuanto más cercano a menos 1, lo mismo. O sea, a medida que se acerca a la unidad, tiene una asociación, una intensidad más fuerte. Bueno, acá esto también piensen que es un choclazo de números, pero acá traté de llevarles a un ejemplo práctico para que puedan ver cómo se llevan estas fórmulas a cabo para obtener el número, ¿no? Para facilitar un poco la fórmula, lo que hice, dividí en 3 columnas de Excel, dividí los datos para que ustedes puedan hacer un seguimiento de cada uno de las situaciones, ¿no? De las partecitas de la cuenta, para ver cómo funciona cada una. Primer caso, el numerador, todo lo de acá arriba. Entonces, como les decía, es la sumatoria de cada caso menos su promedio, multiplicado cada caso de la otra variable menos su promedio. Nosotros sabemos que los dos promedios eran 6, porque lo vimos ya en las clases anteriores, ¿no? Que si ustedes recuerdan, uno de los ejercicios que habíamos hecho eran que las medidas de tendencia central de estas dos variables eran exactamente iguales, por más que eran totalmente distintas en su composición interna. Entonces era necesario aplicar otro tipo de medidas, ¿no? Las medidas de dispersión y las medidas de forma. Entonces, bueno, ya sabemos que el promedio de ambas variables es 6. Entonces, acá no lo incluí, pero bueno, sepan que sale de ahí. Pero bueno, llegado al caso podríamos calcularlo de nuevo, ¿no? Haciendo la sumatoria de todos estos casos dividido 15, que es la cantidad de registros. Esto era 90 dividido 15. Entonces, tomamos el primer caso, que es 6, menos 6, que es el promedio. Eso da 0, multiplicado 10, menos 6, que es el promedio de la otra variable. Eso da 4, pero 4 por 0 es 0. Ven que hay varios casos que dan 0. Vamos a este, por ejemplo, que no da 0. Entonces tenemos 3 menos el promedio, menos 6, es un menos 3, por 5, menos 6 es menos 1. Menos 3 por menos 1, se anula el signo y me queda un valor positivo. No, bueno, ahí la mayoría de los casos dan 0, porque una de las dos partecitas dan 0. Y la sumatoria de todos estos valores me termina dando menos 9. Después vamos a hacer lo mismo, ¿no? Acá dividí las dos partes de abajo del denominador, esta primera raíz y esta segunda raíz. En la primera raíz lo que hacemos es tomamos la primera de las variables y hacemos, bueno, 6 menos 6, en este caso 0 elevado al cuadrado es 0.
acá la segunda persona sacó un 10, entonces es 10 menos 6, es 4, elevado al cuadrado es 16. Entonces, bueno, así continuamos con todas estas fórmulas. Y la sumatoria de todo esto, o sea, la sumatoria de todos los valores nos da 104. Y a ese 104 le aplicamos la raíz, que nos da 10,2. ¿No? O sea, calculamos individualmente cada uno de los casos, sumamos todos estos valores y a esa suma le aplicamos la raíz. Y luego hacemos lo mismo con el denominador 2, no con esta segunda partecita de la cuenta. Es la misma fórmula, solo que utilizando esta variable. ¿No? Como el promedio es el mismo, si acá el promedio fuera otro, por ejemplo 7, acá tendríamos 10 menos 7. ¿No? Entonces este número, si bien en estas dos partes es el mismo, es simplemente porque el promedio de las dos variables es el mismo. Bueno, hacemos esta misma fórmula, nos termina dando 34. Y lo mismo, a este 34 aplicamos la raíz, nos da 5,8. Y luego hacemos la multiplicación entre 10,2 y 5,8, lo que nos da 59,48. Entonces tenemos menos 9 de la parte de arriba y 58,48 de la parte de abajo. Hacemos simplemente la división entre esos dos valores y nos da menos 0,15, lo cual es un valor muy cercano al 0, ¿no? Entonces ahí podemos intuir o podemos concluir que no hay asociación, o que la asociación es muy baja. Se suele hablar, es todo muy relativo, ¿no? en estas cuestiones, cada caso es un mundo aparte, pero se suele hablar de valores superiores al 0,3, 0,4 para hablar de un tipo de asociación interesante, ¿no? O sea, cuando estamos con valores más bajos a esos, por lo general se suelen descartar y decir que no hay asociación, ¿no? Pero bueno, les repito, es todo muy relativo a cada problema. Pero bueno, en este caso podemos decir que no, porque aparte habíamos visto el gráfico y vemos que casi todas las personas de matemáticas se sacaban un valor muy similar, entonces no había una asociación entre una y otra variable. Acá algo importante a tener en cuenta es el tema de los valores extremos, ¿no? Para poder, un poco lo que les decía antes, para poder interpretar el coeficiente de Pearson se requiere que las variables guarden entre sí una relación lineal. De lo contrario, la interpretación como intensidad de la relación es incorrecta. ¿No? Esto de que si no es lineal, lo que podemos concluir no tiene ningún sentido. O sea, nos va a dar un valor, pero ese valor no nos va a servir de nada. Además, esta segunda parte es que este coeficiente se ve afectado por valores extremos, es decir, aquellos que se apartan de la tendencia mayoritaria. Por lo que si estos existen, conviene calcular el coeficiente de Sperman, que tiene unos pequeños ajustes que puede mejorar un poco ese valor, pero bueno, tampoco es muy recomendable, tampoco lo salva estos casos, ¿no? Quizás algunas cositas puede salvar, pero sigue siendo problemático. Y bueno, y ambas situaciones, si existe una tendencia lineal o no, y si existen o no casos atípicos, puede verse en el diagrama de dispersión. Entonces es muy necesario, es indispensable hacer este tipo de gráfico antes de calcular este coeficiente de correlación, ¿no? Miren, acá les puse un ejemplo de cómo cambia la recta en un caso y el otro, ¿no? Este es el caso que habíamos visto antes. Miren cómo simplemente modificando un valor, es decir, esta persona que se sacó un 10 en lengua se saca un 5 en lengua, y cómo cambia considerablemente. Miren cómo cambia la pendiente, ¿no? Cambia el sentido de la recta. Este es un casito muy básico, porque bueno, como les decía, no existe asociación entre estas variables, pero acá ya se empieza a ver cómo un solo caso que cambia puede modificar considerablemente todos nuestros resultados. Por lo tanto, es importante mirar esto y decir, bueno, si esos resultados los vamos a tomar o no. Lo mismo podrían ser estos valores, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir que este valor es un valor atípico, en mi caso, en mi conjunto de datos originales, porque está bastante alejado del resto.
Para eso también hay distintas técnicas que nos permiten calcular cuáles son valores atípicos y cuáles no. Pero bueno, también eso ya es como otra rama por separado, que es bastante más, también tiene como muchas fórmulas y muchas cuestiones distintas, pero quédense con esta idea de que hay que tener en cuenta que no existan valores atípicos, porque eso puede dañar nuestros resultados y nuestras conclusiones. Bueno, como les decía, existen muchas formas en que se asocian dos variables. Que vamos a estudiar solo serían estos dos, ¿no? Un modelo lineal, acá con una asociación positiva, las dos variables crecen al unísono, y una asociación negativa donde una variable crece y la otra decrece. Y después, bueno, situaciones más normales van a ser como estas, donde hay cierta linealidad, pero los resultados no van a ser tan lindos como en esto, ¿no? Esto es un coeficiente de 0.8, 0.9 o menos 0.8, o sea, valores muy altos, y este probablemente sea un caso más real con un coeficiente de 0.4, 0.30 y pico, que bueno, que acá requiere que nosotros analicemos, interpretemos bien los datos y veamos cómo se pueden analizar y ver si esas relaciones aparentes en realidad existen o no. Después tenemos, como les decía, modelos no lineales, ¿no? Donde quizás las variables tienen una forma común en una parte lineal y después otra parte no lineal. Esto es muy común. Bien, y acá quizás hay muchas técnicas, se pueden aplicar técnicas no lineales, se puede combinar, ¿no? Y decir, bueno, en ciertos casos se aplica una técnica lineal y después otra no lineal, o puede ser dos técnicas lineales por separado, porque a partir de cierto punto hay un comportamiento diferenciado. Bueno, eso ya ahí empieza a complejizarse y bueno, hay un montón de técnicas de modelado de linealidades de datos que son también un mundo aparte. Y después este último, que son variables donde no están asociadas. Este es un caso parecido al nuestro. Si recuerdan, el nuestro teníamos muchos valores distintos en lengua, o sea que se distribuían de esta forma, pero en matemática estaban casi todos a la par, ¿no? En el mismo puntaje, que era un 6. Entonces eso es un indicador de la no asociación. En ese caso quizás los casos no estaban tan distribuidos en todo el universo, sino que estaban concentrados en algunos casos, pero es una situación parecida a esta. Bueno, y esto nos lleva a la segunda técnica que vamos a utilizar para analizar o para asociar datos cuantitativos, ¿no? Que es algo que se llama la regresión lineal. La regresión lineal es lo que nos termina dando como resultado esta recta de mínimos cuadrados que veíamos al principio, ¿no? Que nos muestra una ecuación que permite interpretar cómo se mueve una variable en relación a la otra. Hay algo interesante, es cuando nosotros utilizamos esta técnica de regresión lineal, tenemos que indicar una variable independiente y otra dependiente, ¿no? O sea, una variable influye sobre la otra. Como habíamos visto, como les comentaba, no es lo más común, no es lo que ocurre todo el tiempo. A veces es bastante osado poder plantear que existe una asociación, una variable influye sobre la otra. Pero bueno, en esos casos sí se usa este tipo de análisis, y después en la práctica lo que se termina haciendo es utilizar esta regresión como un approach, un acercamiento para utilizar la correlación lineal entre las variables, ¿no? Si yo hago esta correlación lineal que veíamos hace unos minutos de un lado y del otro, voy a ver que esos resultados que obtengo me van a permitir entender si voy a poder realizar una regresión lineal o no. En el caso que veíamos antes, si nosotros hacemos una regresión lineal entre
lengua y matemática, que era el ejemplito que vimos recién, la ecuación nos va a dar un resultado, porque la ecuación siempre da un resultado, pero no va a ser un buen resultado, porque ya vimos que la relación no es lineal, sino que los valores que toman son casi siempre los mismos, no hay nada útil que nos permita establecer una relación entre ambas variables. ¿No? Supongamos, entonces vamos a hacer un supuesto de que nosotros, además de estas dos notas con las que veníamos trabajando, tenemos un promedio final. Que el promedio final no es un promedio solo de estas dos notas, sino que también incluye unas 2 o 3 materias más que estuvieron cursando los alumnos y que no tenemos los resultados, no tenemos registradas las notas. Entonces nosotros tenemos solamente estas 3: lenguas, matemática y el promedio final. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, queremos ver con cuál de las dos notas podemos predecir mejor el promedio, ¿no? O sea, decir, el promedio, ¿a cuál de las dos notas que me saco se parece? ¿Es más parecido a lengua o es más parecido a matemática? Sabiendo que no va a ser igual a ninguno, porque el promedio es otra cosa. Si nosotros queremos hacer esto, lo que podemos hacer es calcular como les decía, calcular este coeficiente de correlación, ¿no? Graficarlo, hacer estos gráficos de dispersión, graficarlos y ver cómo correlacionan. Y ahí nosotros ya vemos que en el caso de matemáticas, la mayoría de los casos tenían la mayoría de las personas sacaban 6. Entonces ven que en el caso la mayoría de las personas están en los puntitos en el 6, que es la nota 6 para matemática, pero esa misma gente se fue sacando distintos promedios finales, ¿no? Entonces ven que esta línea pasa bastante lejos de todos los puntos, no tiene mucho sentido. Y cuando ven la correlación ven que es un valor bajo, 0,29. Entonces eso ya nos da un indicio de que son malos resultados, especialmente al ver la segunda nota, ¿no? Que vemos que si ustedes se imaginan, ¿no? Imagínense que no estuviera esta línea y miren los datos, naturalmente van a tender a imaginar una línea que pase por alguna de estas partes que me permita ver esta linealidad de la que hablamos, ¿no? Entonces yo puedo ver que la nota que se sacan las personas en lengua está bastante asociada con su promedio final. De hecho, el coeficiente de correlación me da 0,86, que es un valor súper alto, como les decía, como les da el ejemplo, valores 0,8, 0,9 ya son altísimos. Entonces, ahí ya puedo predecir o ya puedo asumir que lengua podría ser una variable independiente y mi promedio sería la variable dependiente. Entonces podría dar un paso más y buscar esa ecuación matemática que me permita explicar el promedio final de las personas a partir de la nota que se saquen en lengua, ¿no? Entonces ahí pasemos al tema de las fórmulas, ¿no? La regresión lineal tiene esta fórmula, esta estructura que es I, que es la variable a predecir, en este caso sería el promedio, es igual a B sub 0, que es un valor aleatorio, que se lo considera como el error posible, porque la curva esta, o sea, la recta esta no pasa por todos los puntos, entonces no va a haber algo que esté ahí en el azar que tenga que ver con otros factores no explicados, y que va a hacer que exista ese componente que nosotros no sabemos cómo predecir. Y luego este valor B1, que es el coeficiente por el que vamos a multiplicar a la nota en lengua para obtener el promedio, ¿no? Entonces I es igual beta sub 0 o B sub 0 más B sub 1 multiplicado por X. Entonces sería como, bueno, el promedio es igual a B sub 0, este valor aleatorio que está ahí dando vueltas, más una pendiente, un valor específico por el que hay que multiplicar a la nota de lengua. Y con eso tendríamos nuestra ecuación que nos permitiría explicar lo que ocurre entre ambas variables. Estos dos valores se obtienen con estas fórmulas que están acá abajo, ¿no? Ven acá ya es bastante, nuevamente empiezan a ser fórmulas más complejas, poco amigables, y que bueno, que ya que requieren bastante interpretación y entender bastante de estas cuestiones para poder calcularlas, ¿no? Entonces ven que entra en juego
n, que n es la cantidad de casos, en nuestro ejemplo 15, y después empieza la sumatoria de cada una de la multiplicación de las variables más la sumatoria de cada una de las variables dividido n por la variable independiente al cuadrado menos la sumatoria de la variable independiente al cuadrado, ¿no? Entonces ahora los vamos a ver en el ejemplito cómo serían estos valores, pero esta cuenta me termina dando el valor B1 y luego con ese B1 puedo introducirlo en la ecuación y calcular el B0. Esto van a ver que hay distintas fórmulas para hacerlo. Esta es quizás la más amigable o la más sencilla para poder replicarla en un Excel. No sé si es la mejor, pero es mejor dicho, no sé si es la más sencilla para comprender cuando se la muestre, pero sí es la más sencilla para calcular en un Excel. Por eso la elegí. Pero van a ver que existen distintas fórmulas, que todas llegan al mismo resultado. O sea, son variaciones, no es que son totalmente distintas. Bueno, veamos. Nosotros tenemos nuestras dos notas, lengua, que es la nota lengua, que es la variable x, la variable independiente, y el promedio final, que es la variable y, nuestra variable dependiente. Y sobre eso calculamos tres situaciones distintas, ¿no? Primero, elevamos al cuadrado cada uno de estos valores, de los valores de la variable x. Entonces ven que acá tenemos 6 al cuadrado, 10 al cuadrado, 2 al cuadrado, bueno, hacemos la sumatoria de eso, nos da en este caso 644. Después hacemos la sumatoria también de las variables x e y. En este caso nos van a dar los dos 90. Yo lo hice 90, ya nos daba como nos daba antes. Acá yo le puse 90 simplemente para hacer más sencillas las fórmulas. O sea, si ustedes suman todos estos valores también va a dar 90. Pero no es que tienen que dar igual, vieron en este caso igual. Después lo mismo sobre y, o sea, calculamos el cuadrado de cada uno de estos datos. Acá vamos a ver que en este ejemplo este dato no lo vamos a usar. Yo lo calculé porque se suele calcular, pero no va a ser indispensable para nuestro ejemplo. Pero si nosotros estamos haciendo algunos otros análisis se podría llegar a usar, ¿no? Si queremos incluir más variables, si no sabemos cuál de las dos variables influye sobre la otra, ¿no? O sea, se suelen calcular los dos y después se hacen pruebas. Pero en este caso yo lo puse, pero no lo vamos a usar. Y después la multiplicación entre x e y, ¿no? Que sería 6 por 8, 10 por 8, bueno, 2 por 4 es en este caso. Está bien, porque este lo cambié, perdón, acá me quedó mal el dato. 2 por 8 y la sumatoria de estas nos da 596. Entonces, con estas 5 sumas, las sumas de la variable x, las sumas de la variable y, el cuadrado de la sumatoria del cuadrado de la variable x, la sumatoria del cuadrado de y la multiplicación de x e y, con eso tenemos todo el material para calcular nuestros valores B0 y B1. Y ahí, bueno, les puse las cuentitas. Esta fórmula, bueno, esta n es 15, ¿no? Que es la cantidad de alumnos, multiplicado por la sumatoria de x sub y, que es este valor, ¿no? O sea, 15 por 596, menos la sumatoria de x sub y, 90, por la sumatoria de y sub y, ¿no? De esto, o sea, menos 90 por 90. Dividido 15 nuevamente, que es la cantidad de casos, por 644, que es la variable x la sumatoria de la variable x elevada al cuadrado, menos 90 al cuadrado, que es esta parte, ¿no? La sumatoria de x sub y elevada al cuadrado. Y eso, bueno, esa cuenta nos da 0.53, que ese sería nuestro valor B1. Con ese mismo valor lo podemos introducir en esta cuenta y hacemos la sumatoria de sub y, que en este caso es 90, le restamos 0.53, que es el valor que obtuvimos, por 90, que es la sumatoria de esta variable, dividido n, la cantidad de casos, y eso nos da 2.76. Y esto tendríamos nuestra fórmula, ¿no? Nuestra fórmula sería
2.76, que es beta 0, más 0.53 beta 1 por la nota obtenida en lengua. Con esa ecuación podríamos obtener el promedio de cada una de los estudiantes. Si ustedes van a Excel, que después lo vamos a ver en otro video, tienen la posibilidad de calcular esta misma fórmula directamente en el gráfico, ¿no? Le pueden indicar digamos, marcan un ítem dentro del gráfico y les pone la ecuación, que ven que es exactamente la misma. En este caso lo presenta al revés, o sea 0.53 por x más 2.76, y acá nos incluye este valor r cuadrado, que ven que dice 0.75, que nos permite conocer la intensidad de la relación. En este caso se puede obtener elevando al cuadrado el valor de correlación, ¿no? El valor de correlación que teníamos antes, que era 0.86, ¿no? El cuadrado del 0.86 nos da 0.75, que es nuestro r cuadrado, ¿no? Que nos permite conocer esta intensidad, y lo que nos termina diciendo es que la relación entre estas dos variables es muy fuerte, ¿no? Y si uno quiere predecir una con la otra, tiene un valor de 0.75 que es muy alto, también fluctúa entre 0 y 1 este valor. No es negativo, sino que va entre 0 y 1, y mientras más cercano a 1 implica un ajuste más fuerte de los datos, ¿no? Es decir, que con esta ecuación podemos obtener datos más certeros. Esa es como un poco la idea. Ahora en el video de práctico lo vamos a ver con más detalle para tratar de afianzar estas ideas. Bueno, eso es toda la parte del análisis de variables cuantitativas, o sea, son esta medida de asociación de coeficiente de correlación, y luego la correlación lineal, la regresión lineal, que nos intenta proveer una ecuación que intenta explicar la relación entre dos variables, una dependiente y una independiente. En el caso de las variables quanti y quali, cuando no mezclamos una de un tipo y otra de otra, se puede trabajar con cualquier ejemplo, ¿no? En la realidad existen ejemplos de todo tipo, pero el que se suele trabajar, el entendible, el que se utiliza, es una variable, digamos, una variable cualitativa, o sea, nominal principalmente, como variable dependiente, y una variable cuantitativa como independiente, ¿no? Entonces uno intenta ver si las distintas categorías de esa variable marcan diferencias en las puntuaciones que se obtienen en la otra variable, ¿no? Es un poco la idea. No nos sirven las métricas que estuvimos calculando antes, sino que hay unas nuevas, ¿no? Y para cada combinación posible hay un montón de métricas distintas. Nosotros, como les contaba en la clase anterior, nosotros vemos un subconjunto muy chiquitito, después existen un montón más, muchas con resultados similares, con pequeños ajustes donde funcionan mejor en un contexto o el otro, pero tienen muchas similitudes, la gran mayoría. Entonces, bueno, la idea mía es mostrarles solamente algunas para que entiendan por dónde viene la mano, y que después ustedes, quien le interese, pueda profundizar en el resto. Bueno, en este caso, la más sencilla o la más utilizada es algo que se llama ANOVA, análisis de varianza, o es por sus letras en inglés, Analysis of Variance. Y dice, análisis de varianza de un factor. El concepto de un factor indica que existe una sola variable independiente. Yo podría hacer el análisis de varianza de dos factores, ¿no? Donde combino las dos variables categóricas y hago como subgrupos, ¿no? Como podríamos utilizar lo que habíamos visto en la clase anterior de país-género y calcular si la varianza de las variables, ¿no? O sea, si la varianza entre mujeres argentinas, mujeres de Brasil, hombres de Brasil, hombres de Uruguay, hombres de Argentina y mujeres de Brasil, si entre esos 6 grupos hay diferencias. Esa sería la idea. Entonces, mientras más variables le ponemos, las combinaciones son más y la dificultad para esos cálculos son mayores. Acá nos vamos a quedar con el ejemplito de una sola variable.
¿no? Entonces volvamos rápidamente a nuestra matriz de datos inicial, con las 5 variables de siempre, el número de alumno, las 2 variables categóricas, género y país, y las 2 variables numéricas. Seleccionemos una de cada tipo, ¿no? Nos quedamos con género, con la variable género y con la puntuación en lengua. Básicamente porque habíamos visto que en matemática casi todos se sacan la misma nota. Entonces no tiene mucho sentido hacer este ejercicio con esa variable. Con esta misma, con lengua, intentamos dividir los dos grupos y nos hacemos esta pregunta. ¿Existe diferencia en las puntuaciones entre personas del género masculino y del género femenino? ¿Una se sacan mejores notas que la otra? ¿Los dos es indistinto que sea hombre o mujer con la nota que se va a sacar en lengua? Bueno, si nosotros hacemos un gráfico de un boxplot, algo que habíamos visto antes, ya me quedó en blanco y negro, denme un segundito que le cambio el color así se ve bien, a ver si puedo hacerlo. No, bueno, no me deja, pero está bien, créanme, acá está el masculino y acá está femenino. Ven que el gráfico nos permite ver que el promedio de notas del género femenino es más alto, 6,5 versus 5. Vemos que la peor nota para el género masculino fue 1 y la máxima fue 6. Para el género femenino fue un 10, que incluso la mediana de las mujeres está por encima del máximo valor que sacó un hombre, ¿no? Pareciera, viéndolo así a simple vista, pareciera que las mujeres, o sea, que el género femenino obtuvo mejores notas que el masculino. Sin embargo, esto no deja de ser algo visual que no nos garantiza que exista una diferencia estadística entre estos dos grupos. Por eso tenemos que hacer esta prueba de análisis de varianza que calcule las diferencias entre estos dos grupos y nos brinde una certeza estadística, ¿no? La asociación entre variables es el ANOVA de un factor. Bueno, esta técnica de análisis de varianza, ANOVA, permite contrastar la hipótesis de que las medias de K poblaciones, en este caso 2, son iguales, frente a la hipótesis alternativa de que por lo menos una de las poblaciones difiere en cuanto a su valor esperado. Esto tiene que ver también nuevamente con esta idea de la estadística inferencial, donde se ponen a prueba hipótesis y se plantean escenarios distintos. Entonces, ¿no? Ocurre una cosa o no ocurre nada, ¿no? En este caso, la hipótesis nula, o sea, la situación básica es que no hay diferencias y yo tengo que probar que existen diferencias. Entonces, a partir de un test estadístico obtengo resultados tan distintos. La idea es que obtenemos unos resultados que nos permiten afirmar que existen diferencias entre esas puntuaciones. En este caso, la pregunta que está por detrás es: ¿estos puntajes son lo suficientemente distintos para decir que existe una asociación entre las variables, o que el promedio de una variable sea 5 y de una categoría sea 5 y de otra 6.5 es por azar, porque justo a estas personas les fue mejor que a estas? ¿O hay algún fundamento estadístico que nos permita afirmar que el género femenino es mejor en esta materia? ¿No? Eso es como un poco la idea que está por detrás de todo esto. El ANOVA, esta fórmula ya es bastante más compleja que las anteriores, así que lo voy a pasar muy por encima. No se los voy a mostrar cómo hacerlo en Excel, les voy a mostrar algunas formas que hay de hacerlo en Excel, pero no con todas las cuentas porque ya es demasiado complejo y me parece que ya se pierde el sentido. No tiene mucha utilidad hacerlo. Pero bueno, se basa en la descomposición de la variación total de los datos con respecto a la media global. Se busca la variación dentro de las muestras dentro del grupo y después, bueno, esta idea de intragrupos, o sea, dentro de cuánto varían los datos dentro del grupo, cuánto varían los datos entre los grupos, y eso se pone en relación con la variación total que existe. No, acá son las fórmulas, también no le den mucha, no se vuelvan locos tratando de entenderla. Como les decía, hay tres valores que se obtienen, ¿no? Que es la suma de cuadrados
dentro de cada grupo, la suma de cuadrados entre cada grupo, o sea, la diferencia entre cada grupo, y la suma de cuadrados totales. Y la división entre las sumas del cuadrado entre y dentro, ¿no? Que es esto. O sea, si la división de esto dividido esto da mayor a un umbral, a un valor f, podemos que f, bueno, viene desde la f de Snedeker, que también es un estadístico que estudió mucho este tema y bueno, planteó tablas estadísticas que marcaban como, digamos, qué valor es el umbral crítico para poder afirmar que existe una asociación entre las variables. O sea, básicamente con eso, si ese valor es superior al umbral que él nos propone, que a partir de estas tablas estadísticas podemos afirmar que las medidas son distintas. Entonces tenemos que tener un valor lo suficientemente grande para poder afirmarlo. Esto, bueno, en Excel ustedes tienen un módulo aparte que tiene que ver, no sé si me parece que no está en todas las versiones de Excel, están las más modernas, que se llama para análisis de datos. Ahí tienen la fórmula de hacer estos cálculos de manera sencilla, que es lo que les estoy presentando acá, pero probablemente todos ustedes no lo tengan, así que se los voy a mostrar, pero tampoco se vuelvan locos por poder calcularlo con Excel, pues es muy complejo. Pero bueno, cuando calculamos con este módulo del Excel el análisis de varianza, nos tira un resumen, ¿no? Un resumen de los distintos grupos, que es la cantidad de casos que había en cada grupo, la suma, el promedio. No, ven que acá el 6,5 y el 5, que veíamos en el boxplot. Y más esto, la suma de cuadrados entre grupos, la suma de cuadrados dentro de los grupos. Y con eso me calcula esta f de Snedeker. Y nos calcula la probabilidad y el valor crítico, ¿no? Entonces, básicamente, de manera muy sencilla, este f nos tiene que dar mayor a este valor. O sea, si acá la f nos diera 4,67 en adelante, ya podríamos decir que hay asociación entre las variables. Pero bueno, en este caso vemos que es muchísimo más bajo. Así que podemos afirmar de que no hay asociación entre ambas variables. Es decir, que el género no influye en la nota que se va a sacar en lengua. Y nuestra distribución distinta se debía simplemente al azar, ¿no? O a situaciones particulares de ese caso. Bueno, eso es un poco la idea de análisis de asociación entre variables cualitativas y cuantitativas. Después hay otras métricas que se pueden utilizar, pero me parece que con esta estamos bien. Ahora en el próximo video vamos a hacer un repaso de todos estos conceptos, tanto con Excel como con R, para tratar de afirmarlos, ver algunos casitos así con datos más grandes, para que puedan ver cómo fluctúan, cómo van cambiando. Así que muchas gracias.